clases o todavía no subieron ninguna? Todavía pasa que tienen que primeramente, yo creo el encargado tiene que editarlo o tienen que acortarlo porque no ve que hay un tiempo que a veces unos docentes tardan en entrar. Entonces, por ahí se va a escuchar los chismes, entonces, no. Entonces, lo que van a hacer los que son encargados de la facultad, van a hacer acortar directamente a cada clase, a cada tema. Entonces, Licenciada, Así la es. tarea que hay que presentar el viernes solamente son el cuestionario. es todo lo que pasa, el práctico y los cuestionarios. Ahora, varios me han preguntado cómo hacer, cómo lo puedo hacer, le dicen si puedo imprimir. Es como ustedes quieran, chicos, no se preocupen. Pueden imprimirlo el documento, realizarlo ahí y le sacan una foto a sus hojas y lo pueden adjuntar y pasarlo por PDF. Ya no hace falta que, o si no pueden, no tienen esa posibilidad de ustedes ir a un internet, imprimirlo, todo eso, o copiarlo, depende de ustedes, ya ustedes tienen que verlo, pero tienen que realizarlo. Ahora, el plazo es hasta el viernes en la mañana. ¿Qué quiere decir? Que un día antes, el jueves en la mañana, yo voy a habilitar a todos los grupos que puedan mandar mensajes, cualquier persona, cualquier que está integrado al grupo. Entonces voy a habilitarlo para que ustedes directamente manden su tarea, su trabajo. A ver, Hilario, Lisen va a corregir los cuestionarios en clase luego de presentarlo. La presentación, claro, yo los voy a corregir, pero en clase no puedo presentarlo. ¿Por qué? Porque tenemos pocos días que son de avance. Y este tercer tema, chicos, es muy amplio. ¿Por qué les digo? Porque, no sé, ojalá yo creo que hayan visto su libro o el libro virtual que yo les mandé, lo hayan visto una ojeada, habrán visto que el tercer tema abarca a muchos temas, subtemas. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo humano habla de todo, de los huesos, del corazón, del aparato reproductor, habla de cómo es las articulaciones, cómo se articulan. Entonces, son varios temas, son casi 10, 11 temas que están sobreincluidos a este tema. Entonces tenemos muy poco tiempo que tenemos que avanzar todos estos temas porque van a entrar a su examen del primer parcial, que ya es casi la otra semana, que es el 4 o 5 de febrero. Por eso yo los voy a corregir y yo por el grupo voy a mandar digamos, cuánto sacaron en su trabajo práctico. Ya, no se preocupen, pero en horario de clase no puedo presentarlos porque son días muy acortados y temas muy largos y amplios que tenemos que sí o sí avanzarlos. Porque si yo me dedico a estar realizando acá en los prácticos y no avanzo los otros temas, y en el examen por ahí entra y van a decir, no, pero la licenciada no explicó, no entramos a ese tema. Entonces, para evitarnos todos estos problemas, todas las clases vamos a avanzar, pero los prácticos que ustedes van a presentar, yo voy a mandar en un Excel las notas que sacaron de sus trabajos que ustedes hagan. Ya, no se preocupen. Entonces, ahora vamos a empezar. Voy a mostrarle. Edwin, levantaste la manito. ¿Puedes hablar? ¿Alguna duda? Buenas tardes, licenciada. No sé si me escucha. Sí, te escucho, perfecto. Ya, le explico. Yo creo que el día sábado recién nos han añadido a los grupos, nos han dividido y todo eso, nos han mandado. El día de ayer sería mi primer clase y no sé, yo ya cuando entré ya estaban avanzando, había tarea, no sé la verdad, yo estoy un poco desubicado en ese tema. Sí le entendí sus temas de usted me explicó ayer, pero con el tema de las
grabaciones, ¿dónde lo podemos ver? Porque no hay nada en el grupo cuando nos han mandado, solamente algunos cuestionarios de otras materias que no son muchos tampoco. Ya, ahora te explico que no sé si hablaste a alguno de tus compañeros que te pasen las diapositivas del anterior, del tema antes que hemos hablado del día de ayer, o tienes tu libro. ¿Tenés el libro o no todavía? No, aún no lo tengo el libro. Ya, ahora sí, ahora te encargo que te compres el libro, el de acá, porque todas las diapositivas, todas las preguntas que se saquen al examen, todo es de acá, del libro. Yo no puedo avanzar una cosa que no tenga acá, este libro. ¿Por qué? Porque la coordinadora principal de esta materia nos encargó a nosotros, los docentes, que no nos desviemos de otro tema que no esté incluido en el libro. Entonces, preferiblemente, si uno de tus compañeros tienen el libro virtual que estaban agregados más antes al grupo que yo mandé, porque yo he mandado el libro en PDF para que ustedes igual tengan o vayan avanzando y puedan ayudarse en esto. Puedes pedirle a tus compañeras y realizarlo la tarea mediante el libro, porque todas las preguntas que he hecho son del libro. Todo está en el libro explicado. Las diapositivas igual, algunas cosas que vas a ver que son adicionales para que ustedes entiendan perfectamente el tema. ¿Ya? No te preocupes de eso. Te encargo que le hables a uno de tus compañeros y si sean buenos chicos, si sus compañeros le hablan, a cualquiera de ustedes pasen a leer el libro y las diapositivas, todo lo que yo he mandado al grupo. ¿Ya? Les encargo eso. Sean compañerismo, como se dice. Sean unidos. Ahora sí, ¿otra duda más? ¿O todos estamos ok aquí? Ya, nadie. Vamos, todo está clarito. Vamos, empecemos. Quiero que me digan que se ve claro y se escucha fuerte. El cuerpo humano. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha claro? Sí, se escucha bien y claro. Sí. Bien, perfecto. Empecemos. A ver, este es como algo introducción del tema que ahorita vamos a explicarle. Vamos a encontrar que en la región de la cabeza vamos a tener total 29 huesos. Importante saber que de estos 29 huesos, 8 se encuentran formando la bóveda craneal, 14 formando lo que llamamos macizo facial, que son los huesos de la cara, 6 en el oído, que son 3 de cada lado, y un hueso hioides que, bueno, no he encontrado dónde ponerlo porque en sí él está en el cuello, pero bueno, vamos a relacionarlo más con la cabeza. Luego vamos a hablar de los huesos que están a nivel del tronco, a nivel del eje axial del cuerpo. Ahí vamos a encontrar 26 huesos en total que me conforman la columna vertebral y 25 huesos torácicos, que va a estar dado por las costillas y por el esternón. Y luego vamos a tener los huesos de las extremidades, que son distintos. Entre las dos extremidades superiores vamos a tener 64 huesos, sin embargo, vamos a ver que entre ambos miembros inferiores, o sea, sumas de lado y lado, y van a haber 62 huesos. Entonces los huesos de las extremidades van a ser 126. Finalmente, si usted suma 126 en las extremidades, 51 en el tronco y 29 en la cabeza, va a dar con los 206 huesos que nos describen la literatura. Cabe destacar que hay personas que tienen huesos supernumerarios, que tienen huesos sesamoideos, que pueden aumentar esta cantidad un poco más. Y igualmente van a existir personas que pueden tener déficit de alguno de los huesos y por supuesto a esta persona le va a dar un poco menos la fórmula de 206, pero esto es lo común. Esto es lo que más se repite en la población adulta, siempre y cuando sean adultas. Van a haber 206 huesos. Y esto se debe a que los niños generalmente hay huesos que no se han fusionado, entonces se pueden contar como varios. Igualmente hay huesos que aún son cartílagos, que no se han osificado y por ende eso puedes dejar de contarlo. Es por eso que estos huesos que vamos a hablar hoy son los huesos que encontramos en el adulto. Vamos a comenzar rápidamente, primero hablando de los huesos del cráneo. Vamos a ir de arriba hacia abajo. Es importante que sepan que este video es superficial. Es un video de prácticamente nombrarlos, como les dije, alguna que otra característica.
Si tú quieres saber características anatómicas profundas de cada uno de los huesos, están todos subidos en mi canal. Solamente pones el nombre del hueso, pones al lado Anatomía Fácil por Juan o Juan Sánchez y seguramente te lleve YouTube al video de ese hueso en particular. Entonces en la bóveda craneal vamos a encontrar 8 huesos. Es importante saber que de estos 8 huesos vamos a encontrar 2 pares. ¿A qué me refiero con hueso par? Huesos pares que están en ambos lados del cráneo. Entonces de los 8, 2 son pares, que van a ser 2 parietales, uno a cada lado, y 2 huesos temporales, uno a cada lado. De manera que ya entre ellos dos llevaríamos 4 huesos. Los otros 4 huesos que me terminan de conformar los 8 huesos del cráneo. Cráneo es bóveda craneal, es simplemente lo que se encarga de proteger al encéfalo. No lo confundan con cara. ¿Ok? Entonces los otros 4 huesos son huesos impares que se encuentran prácticamente en la línea media. Voy a ir desde adelante hacia atrás. Primero encontramos al hueso frontal, aquí se los estoy señalando. Luego encontramos al famoso hueso esfenoide, que aquí se ve un pedazo y aquí adentro se ve otro pedazo del mismo esfenoide. En amarillo lo pone este libro. No, perdón, este que ven amarillo es el etmoides. Nada más este verde, que es el esfenoides. Luego seguimos hacia atrás, tendríamos el hueso occipital. Fíjense que les estoy nombrando 3, me falta uno. Lo que pasa es que ese que falta es el hueso etmoides, que ese sí es este amarillo que ven aquí. Para verlo mejor vamos a hacer un corte sagital a nivel de la línea media y ahí vemos nuevamente el frontal, vemos al esfenoides, que era el que veamos en verde ahorita, y aquí atrás el occipital. Fíjense que está este amarillo en la línea media, que ese es el famoso hueso etmoides, de manera que estos son entonces los 8 huesos del cráneo. Este video es espectacular porque en este video le voy a dar mnemotecnia, le voy a dar técnicas para que se puedan aprender estos huesos más fácilmente. Para efectos de cráneo, la mnemotecnia es esos 2 patos feos. Lo que a medida que les voy pasando en el video, lo que yo les pongo en rojo y en azul, es porque son las iniciales de los huesos. ¿Ok? O cabe destacar que estas mnemotecnias no son inventadas por mí, son mnemotecnias que las he leído en diferentes libros. Hay una sola de ellas que es muy adaptada o que más o menos la modifiqué yo, pero sin embargo tiene una base ya creada por otros anatomistas. Muy bien, entonces esos 2 patos feos nos está diciendo los 8 huesos del cráneo. Fíjense ustedes, es de esfenoides, PA de parietal, de hecho vean el 2, que significa que son 2 parietales. Luego, el T de patos temporal, de manera que este 2 lo que me está diciendo es que las letras que vienen a continuación se repiten 2 veces. Recuerden que es un esfenoides, 2 parietales, 2 temporales, y luego el feo está junto, eso es porque cada uno es 1. Entonces, F de frontal, E de etmoides y O de occipital. Fíjense que ahí cubrimos los 8 huesos del cráneo con esta fabulosa mnemotecnia. Hablamos ahora de los huesos de la cara. Estos huesos de la cara son los llamados huesos del macizo facial. Ya esto no tiene nada que ver con proteger estructuras encefálicas. Simplemente estos huesos de la cara son los huesos que ayudan a otras funciones dentro de la cavidad nasal, de la cavidad bucal, algunos ayudan a la cavidad orbital. En total hay 14 huesos en la cara. Aquí igualmente hay unos huesos que son pares y otros que son impares. ¿Cuáles son los que son pares? Son 6 en total, es decir, que entre ellos van a ser 12 huesos. ¿Ok? Primero empezamos con los más anterosuperiores, que son los huesos nasales. Uno de cada lado, como puedes ver allí. Luego tenemos a los maxilares superiores. Hoy en día solamente se le llama maxilar, no se usa casi el término superior. Simplemente, al decir maxilar, nos estaríamos refiriendo al maxilar superior. Uno de un lado y el otro del otro lado, fusionados en la línea media. Luego tendríamos los huesos malares o huesos cigomáticos. Estos huesos, que son los del pómulo, igualmente vean que son 2, uno a cada lado de la línea media. Luego hablamos de los huesos lagrimales. Estos huesos lagrimales son conocidos también con el nombre de unguis. Entonces este lagrimal o unguis, fíjense que igualmente es uno de cada lado. Luego seguimos descendiendo dentro de la cavidad nasal, nos encontramos con los cornetes inferiores. Es importante que vean que los inferiores, porque existen otros tipos de cornete, el medio y el superior, que esos no son huesos independientes porque son parte de otros huesos. En cambio, los cornetes inferiores sí son huesos independientes. De manera que llevamos entonces 10, 2 nasales, 2 maxilares, 2 malares, 2 lagrimales y 2 cornetes inferiores. Por último, de los pares, vamos a ver los 2 que forman
el piso de la cavidad nasal, pero el techo de la bucal, que esos son los huesos palatinos, los que me ayudan a formar el paladar. Le había dicho en un principio que eran 14 huesos de la cara, entonces me faltan 2 impares para poder llegar a esos 14. Primero hablamos de la mandíbula, antes llamada maxilar inferior. Hoy en día se prefiere el término mandíbula, que pueden encontrar un video bastante explicativo de este hueso en mi canal. Y el otro hueso impar es un hueso que ayuda a formar el tabique nasal, que es el famoso hueso bomeriano o hueso Bomer. Entonces usted suma 2 impares más 6 pares y eso le va a dar los huesos de la cara. ¿Que si existe mnemotecnia para los huesos de la cara? Claro que existe. La mnemotecnia es mamá mala y un pavo con nariz, así como lo estás oyendo. Usted dirá, ¿qué rayos es eso, doctor? Bueno, mamá es primero maxilar, refiriéndome al maxilar superior. El otro más es de la mandíbula, entonces tendríamos maxilar superior y mandíbula. El ma de la mala es el hueso malar, son las 3 ma, mamá mala, maxilar, mandíbula y el malar, que recuerden que también lo llamábamos hueso cigomático. Luego tenemos un de unguis, el hueso lagrimal. El pa de el hueso palatino, que recuerden que tanto el unguis como el palatino eran huesos pares. Luego tenemos el bo del pavo, y ese es bo del hueso pómer. El co del con es el cornete inferior. Y nariz me refiero a los huesos nasales. Entonces vean que ahí tendríamos a los 7 huesos que me conforman. Bueno, no son 7, disculpen, son 8. Los 8 huesos que me conforman el macizo facial. Recuerden que hay unos pares y en total van a ser 14. Muy bien, terminamos entonces con los huesos de la cara. Vamos a hablar rápidamente de los huesecitos del oído, que hay 3 en cada parte del oído medio. Esto está dentro del hueso temporal. 3 pares, que van a ser 6 en total. Fíjense ustedes, estos son huesos que están articulados con estructuras del hueso temporal. Entonces, hacia afuera tendríamos el martillo, también llamado maleolo. Luego tenemos al yunque, también llamado incudo. Y por último al estribo, también llamado estapedio. Entonces, el martillo, el yunque y el estribo, los huesos más pequeños, dicho sea de paso, del cuerpo humano. Son 6 en total, 3 de cada lado del cuerpo. Y por último, un hueso impar central que se encuentra flotando en el cuello. Es el único hueso del esqueleto que no se articula con los demás huesos directamente, sino que tiene ligamentos y músculos que lo sostienen. Este es el famoso hueso hioides. Entonces usted suma el hioides más los del oído más los del cráneo, y los de la cara son los huesos que le nombré en un principio con o bajo el nombre de huesos de la cabeza. Pasamos entonces a los huesos del tronco. Te recuerdo que te suscribas al canal. Si te gusta el video, dale like. Aquí abajo donde tú ves que dice suscribirse, tú le das clic y automáticamente quedas suscrito al canal. Los huesos del tronco, vamos a hablar primero de los huesos de la columna vertebral, que son 26 en total. En casi todas las literaturas lo toman como 26. Ellos van a estar dados por las famosas vértebras. De arriba hacia abajo vamos a hablar de 7 huesos cervicales o 7 vértebras cervicales, que son las que ocupan la región del cuello y son los que sostienen a la cabeza, el peso de la cabeza. Luego 12 vértebras torácicas, también llamadas vértebras dorsales, que las cervicales, olvidé decirles que se enumeran como C1, C2, C3, tienen esos nombres, de arriba hacia abajo. Y luego las torácicas son 12, también llamadas dorsales. Entonces yo le puedo decir T de torácica o D de dorsal. Entonces puede ser D1, T1, D2 o T2, T3 o D3, como le quieras decir, hasta que llegues a T12, también llamado D12. Vendríamos entonces con las siguientes de la columna, que serían las vértebras lumbares, que son 5. Esas son las L de lumbar. L1, L2, L3, L4 y L5. ¿Ok? Entonces usted suma allí y ahí van a haber 24 huesos. 12 más 7 más 5. Eso da 19 más 5, 24 huesos. Faltan 2, ¿cierto? Seguimos descendiendo. Tenemos el hueso sacro. El hueso sacro es la fusión de 5 huesos, digamos, pero es una fusión que ocurre antes de la adultez. Ya en el adulto esto se cuenta como un solo hueso. Por eso es que le digo que es la importancia de saber que son 206 huesos en el adulto. En el niño estos pueden llegar a ser 5 y más aún en la etapa fetal, cuando no se han fusionado estos huesecillos que lo forman. Entonces contamos como un solo hueso sacro. Y por último, como un solo hueso coccigio, que también es la fusión de 4 o 5 vértebras. Entonces los 24 presacros más el sacro y el coxis me da 26 huesos que me conforman a la columna vertebral. Para esto no tengo mnemotecnia, no sé si existe, pero como es fácil realmente no mezclarlas,
No creo que haga falta que usted se la tenga que aprender con mnemotecnia. Luego hablamos de los huesos del tórax, que son 25 en total. Entonces usted suma los 25 del tórax más los 26 de la columna vertebral y le da los 51 del tronco que le dije al principio del video. ¿Cuáles van a ser esos del tórax? Fácil. Primero, 12 pares de costillas. Vean, 12 a cada lado. Esas costillas pueden ser de tres tipos. Hablamos de que las 7 primeras, las costillas se enumeran de arriba hacia abajo. Esta sería la primera costilla derecha, la segunda costilla derecha, así. Entonces las primeras 7 decimos que son costillas verdaderas. La 7, la 8 y la 9, perdón, la 8, la 9 y la 10 son las famosas costillas falsas, que aquí se las pongo en violeta. Y por último, las últimas dos costillas, vean que no se articulan con el resto de las costillas ni con el esternón, las llamamos las costillas flotantes, que serían la costilla 11 y 12. Esas son las que dicen que se sacan algunas personas para verse un poco más esbeltas, sobre todo si son mujeres. Las falsas son llamadas falsas porque ellas no se articulan directamente con el esternón, cosa que hacen las verdaderas, que las primeras 7 vean que llegan directamente al esternón. Y las falsas son las que no se articulan con nada, las flotantes, ellas están simplemente flotando. Ahí llevamos entonces 24 huesos del tórax. El último hueso del tórax es el esternón. El esternón está conformado por 3 partes, sin embargo es un solo hueso. Las 3 partes van a ser, aquí en verde, el manubrio del esternón. En lila aquí les pongo el cuerpo del esternón y por último el proceso o apéndice sifoides en rojo. Entonces estas 3 partes me hacen un único hueso que es el esternón. Ese esternón más las 24 costillas me dan los 25 huesos torácicos. Una vez que ya conocimos los huesos de la cabeza y del tronco, ¿qué nos queda? Nos queda irnos a las extremidades. Comenzando primero con el miembro superior. En el miembro superior, ya extremidad superior, vamos a encontrar 64 huesos en total, sumando el del lado derecho y el del lado izquierdo. Es decir, existen 32 huesos en cada uno de los miembros superiores. Vamos a comenzar primero hablando de próxima a la distal o de arriba hacia abajo, comenzando con la cintura escapular, que es el origen del miembro superior. Aquí vamos a encontrar dos huesos, anteriormente a la clavícula y posteriormente a la escápula, llamada también omóplato. Entonces estos dos huesos me conforman la famosa cintura escapular. Es como la región del hombro, es la que agarra al miembro superior. Luego seguimos descendiendo, tendríamos la región del brazo. El brazo va a estar dado por un único hueso largo, por cierto, que es el famoso hueso humeral, hueso braquial o húmero. Simplemente húmero, un único hueso largo. Luego tendríamos el antebrazo, que en el antebrazo van a tener dos huesos. En posición anatómica, recuerden que posición anatómica es la palma de la mano viendo hacia adelante, los brazos hacia los lados, en extensión. El que está lateral, mira, el que está buscando el pulgar, es el famoso radio. ¿Ok? Mientras que el medial, o sea, el que va buscando al dedo meñique, ese es la ulna o hueso ulnar. Ese es el nombre que prefieren llamarlo la terminología anatómica actual, pero es conocido más mundialmente con el nombre de cúbito. No se asusten, es el mismo cúbito. Bien, ahora tenemos los huesos de la mano. La mano sí hay muchos más huesecitos, es más complicadito, pero la mano vamos a tener primero, nos vamos a ir desde próxima a la distal, los huesos del carpo, que son 8. ¿Ok? Ellos tienen un nombre particular cada uno, este lo llamamos escafoides, también llamado navicular de la mano. Luego tendríamos semilunar, piramidal, delante del piramidal tendríamos al pisiforme, luego tendríamos al trapecio, al trapezoide, al hueso grande, que es el más grande, es llamativo porque es el más grande. El más pequeño del carpo es el pisiforme, ¿vieron? El más grande es el hueso grande. Y luego teníamos el ganchoso, ganchudo, porque vean que tiene un gancho, una apófisis unciforme que le da la forma de Garfield, le da la forma de gancho. Estos serían los 8 huesos del carpo, que ayudan a formar algunos la articulación de la muñeca junto con el radio. Luego nos vamos hacia distal, tendríamos los metacarpianos, que son 5. Se enumeran como primero, segundo, tercer, cuarto y quinto metacarpiano, siendo el primero el del pulgar, que es el más lateral de los 5. Luego tendríamos las falanges, que ya son los que me conforman a los dedos como tal, porque los metacarpianos están dentro de la palma de la mano. Hasta aquí llega la palma de la mano, para que tengan una idea. De aquí para acá es que comienza el dedo visible, el dedo que yo puedo ver. Entonces los huesos de los dedos los llamamos falanges. Tendríamos las falanges proximales, que aquí se las pongo en verde, que son 5. Una falange proximal para cada dedo. Entonces, falange proximal del primer dedo, que es el pulgar, falange proximal del segundo dedo, que es el índice, del tercer dedo, que es el medio, del cuarto, que es el anular,
y aquí del quinto, que es el meñique. Luego tendríamos 4 falanges medias. Ustedes dirán, ¿por qué 4? Bueno, porque el pulgar, vean que tiene 2 falanges nada más. Vean, primer metacarpiano, falange proximal, pero no tiene falange media. Los únicos dedos con falange media es del segundo al quinto. Mientras que falange distal, aquí se las pongo en amarillo, sí la tienen todos. Entonces el pulgar carece de falange media, tiene falange proximal y distal. Los demás tienen proximal, media y distal. Usted suma todos esos huesos y le va a dar 32. Cuando usted suma los dos brazos, le va a dar 64 huesos en total. Tenemos una mnemotecnia para los huesos del carpo, que son los fastidiosos, que esta es una mnemotecnia que sí no está en internet tal cual, sino que así fue que yo me la aprendí en la universidad porque me la dijo, me recuerdo, un compañero de clases en ese momento. Y es como una cancioncita. Se oye más o menos así. ES, pipí, tata, hueso grande, ganchoso. Repito, ES, pipí, tra, hueso grande, ganchoso. Le puedes decir tra, le puedes decir tata, como sea. La idea de la mnemotecnia es que te lo aprendas como tú quieras, pero que te acuerdes. La idea es que te acuerdes después. Ok, ES significa escafoides, S es semilunar, pipí es piramidal pisiforme, trapecio, trapezoide, y luego hueso grande ganchoso. ES, pipí, hueso grande ganchoso. Tú lo aprendes así, usted créeme que vamos a pasar 10 años y usted se acuerda de la mnemotecnia y se va a acordar de los huesos. Es que la idea de la mnemotecnia, que puedas acordarte así haya pasado muchísimo tiempo. Pasamos ahora a los huesos del miembro inferior, ya para terminar. Miembro inferior hay 2 huesos menos que en el miembro superior, ahorita les explico por qué. Y en total van a haber 62, es decir, hay 31 huesos por cada miembro. Comenzamos primero con la cintura. Recuerden que la cintura que conecta al miembro superior es la cintura escapular. La cintura que conecta el miembro inferior se llama cintura pélvica. Entonces aquí comenzamos primero con el hueso coxal, que es el que o también llamado hueso ilíaco, que es el único que me conforma la cintura pélvica. En cambio, la cintura escapular lo formaban 2, recuerden, escápula y clavícula. Entonces ya aquí va a haber un déficit de un hueso por cada lado. Bien, este hueso coxal está conformado a su vez por 3 porciones, un ilion, un isquion y un pubis. En el niño y en el feto estas porciones están separadas, ya en el adulto se fusionan y hacen un solo hueso. ¿Ok? Ok, esa es la cintura pélvica entonces. Pasamos al muslo, que es la región femoral, ahí vamos a encontrar un solo hueso largo, que es el hueso fémur o hueso femoral. Luego pasamos a la rodilla y a la pierna. Vamos a empezar con pierna. En la pierna hay 2 huesos, uno muy voluminoso y prominente, que es medial, aquí está la línea media, y uno más flaquito, que es más lateral. El medial lo llamamos la tibia, ¿ok? Que es la famosa canilla, el que tiene la espinilla, la canilla. Y el lateral, que casi no lo vamos a tocar en el pie, porque hay mucho músculo que lo está tapando, es el peroné. Hoy en día el peroné también lo llaman mucho fíbula, ¿ok? Pero bueno, es más conocido mundialmente con el nombre de peroné. En la rodilla encontramos un hueso, vean aquí se ve el fémur, aquí se ve la tibia, vean que hay un huesecito ahí protegiendo la rodilla, aunque tiene también otras funciones. Ese es la famosa rótula, ¿ok? Lo consideran algunos huesos sesamoideos, pero siempre está la rótula. Entonces, este es un huesito más, que este más o menos suplantaría el déficit que tiene en el hueso coxal. Usted dirá, bueno, pero entonces ¿dónde está el hueso que falta con respecto al miembro superior? Bueno, vamos a seguir viendo el video. Nos vamos al pie ya para terminar. Este es el pie derecho visto desde abajo. Yo lo estoy viendo del talón, desde el piso hacia arriba. Entonces vamos a encontrar en el tarso 7 huesos y aquí está el déficit. ¿Por qué? Porque en el carpo, que eran los de la mano, habían 8. En el tarso hay 7. Aquí es donde se va a encontrar el hueso que va a faltar. Entonces vamos a encontrar primero el hueso astrágalo, que es el que, digamos, forma la articulación del tobillo junto con la tibia y el peroné. Abajo, en el talón, al calcáneo. Luego al escafoides, también llamado navicular de la pierna, del pie, perdón, porque existe un navicular de la mano que es el escafoides de la mano. Es importante decirle escafoides de la mano, escafoides del pie para saber a cuál nos estamos refiriendo. Luego tenemos al cuboides. ¿Ok? Esto es medial, ¿oyeron? Este es el dedo gordo y este es el dedo chiquito del pie. Y luego tenemos a los 3 cuneiformes. Primer cuneiforme, que es el que está en contacto con el primer dedo, que es el pulgar, el dedo gordo, el hallux lo llaman. Segundo cuneiforme y tercer cuneiforme. Algunas literaturas al primer cuneiforme lo llaman cuneiforme medial o cuneiforme interno. Al segundo lo llaman cuneiforme intermedio. Y al tercer cuneiforme lo llaman cuneiforme lateral o cuneiforme externo. ¿Ok? Luego, aquí es idéntico a lo que ocurre en la mano.
5 metacarpianos. Bueno, aquí no sería metacarpiano. Bueno, esto es un error realmente de transcripción. Pero bueno, ustedes son como de la familia y entienden que aquí quise poner metatarsianos porque estamos hablando desde el miembro inferior. Entonces este sería primer metatarsiano, que es el del dedo gordo, segundo, tercero, cuarto, hasta el quinto metatarsiano, que es el del dedo pequeño, el dedo chiquito, como le decimos aquí, del pie. Luego seguimos, tenemos 5 falanges proximales, 4 falanges medias, porque nuevamente el primer dedo me carece de falange media. Y por último, 5 falanges distales. Usted suma y como va a haber este déficit en el tarso, van a haber 31 huesos. El déficit de la cintura pélvica, recuerden que prácticamente ya lo contamos con el exceso que da la rótula. El déficit que nos queda entonces es el que falta a nivel del tarso. Muy bien, mnemotecnia, para terminar con los huesos del tarso, porque los demás son fáciles de aprendérselo. Esta es muy cómica, esta la del tarso. Se llama castra a ese cucú 3 veces. Imagínense ustedes, castra a ese cucú 3 veces. ¿Qué significa castra? Bueno, la C de calcáneo, astra de astrágalo, ya llevamos 2. Luego, S es de escafoides, que es el navicular del pie. Cucú, cuboides. Y por último, cuneiforme 3 veces. ¿Qué significa que el cuneiforme es el que se repite 3 veces? Primer, segundo y tercer cuneiforme. Este fue entonces todo el video. Espero que... Como pudieron ver el video, nuestro sistema esquelético está formado por varios huesos que tienen diferente tamaño, diferente forma. Ahora, el sistema esquelético, vamos a decir que es un conjunto de huesos y cartílago. Que un hueso está formado por un conjunto de diferentes tejidos. ¿Cuáles son? Tejido óseo, el cartílago, tejido conectivo denso, epitelio, tejido adiposo y el tejido nervioso. De todos estos tejidos forma un hueso. Entonces, el sistema esquelético, la definición, es el conjunto estructural integrado por huesos y cartílago. ¿Cuál es su función de este sistema? El movimiento pasivo, la protección de nuestros órganos vitales, también el sostén de varios tejidos, la homeostasis mineral del calcio y fósforo son los minerales más importantes que se encuentran en nuestros huesos. De ahí el almacenamiento de energía que, gracias a que a los triglicéridos que se almacenan. Ahora, las células, el tejido óseo está formado por varias células. Primeramente son las osteogénicas, que son las células madre. Las osteocitos son las células maduras, son las que mantienen el tejido óseo. Los homeoplatos son las células jóvenes que recién se están formando, que ayudan a la mineralización y a la formadora de matriz ósea orgánica. Ahora, igual hablamos de los osteoclastos, que igual son células que son monocitos que ayudan a la resorción ósea. Ahora, esta matriz está formada por el 30% de materia orgánica y el 70% de inorgánica. El 30% de la materia orgánica es el colágeno y las glicoproteínas. Y las inorgánicas son sustancias químicas, que ejemplo el hidroxiapatita. Entonces, ¿qué podemos decir? Es la combinación de varios intercambios, de cambios químicos que ocurren. Ahora, como podemos ver en el video, decía que teníamos 206. Entre un aproximado se puede decir que tengamos entre 206 a 208. ¿A qué viene esto? Al menos los niños, ¿qué quiere decir? Que tienen huesitos que
recién están formados y que se les cuenta como uno solo, porque como recién se están formando, que hay huesos a veces de la parte de nuestro cuerpo que se le cuenta como uno. Y por eso hay una variación de solo de dos porcentajes de 2 huesos. Y en una persona adulta son 206 huesos. Porque también puede haber, como decía el video, que puede haber un déficit o puede haber que las personas adultas pueden tener una déficit y a veces no puede degradarse un huesito y a veces la gente no lo nota porque a veces están, gracias a la unión que tienen con un cartílago, entonces a veces no se siente. Entonces, en sí son 208 o 206. Ahora, ¿cómo están compuestos? 26 columna vertebral, 8 cráneos, 14 en la cara, 8 en el oído, un hueso hioides, el 25 en el tórax, 64 en los superiores y 62 en los inferiores. Ahora, ¿cuáles son sus funciones de todos esos huesos? Como dijimos, el sostén. ¿De qué es una estructura de nuestro organismo? Que dijimos es el sostén de los tejidos blandos y que provee los puntos de la inserción para los tendones de la mayoría de nuestros músculos esqueléticos. Ahora, otra función es la protección. Entonces, ¿qué quiere decir? Su función es proteger todos los órganos internos. Por ejemplo, el cráneo es el que protege el encéfalo, el cerebro. De ahí la caja torácica que nos protege el corazón, los pulmones. Entonces protege de cualquier lesión que nosotros no podamos tener en nuestros órganos más importantes que tenemos dentro de ellos. Ahora, la asistencia del movimiento es, digamos, permite el movimiento por el conjunto de músculos que está formado en los huesos. Entonces, la mayoría de los músculos esqueléticos se fijan a los huesos y estas se contraen, traccionan de estos para producir el movimiento. Ahora, la homeostasis mineral es esto que hace que es el tejido óseo del hueso que almacena numerosos minerales, como dijimos, cuáles eran los importantes, el calcio y el fósforo. ¿A qué puede contribuir todos estos minerales? A que tenga una solidez del hueso. Por eso le decimos que les encargamos nosotros el área de salud que no tengamos ningún déficit de ninguna vitamina. Porque uno puede tener, digamos, un ejemplo de déficit de calcio, ya no tiene la misma solidez del hueso. Hay una debilidad ósea. Que cualquier caída, golpe que nosotros tengamos, podemos causarnos cualquier fractura. Ahora, la producción de células sanguíneas. Dentro de algunos huesos, como podemos ver en la imagen, hay un tejido conectivo que se le denomina médula ósea roja. En esta médula, ¿qué produce? Los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Y todo ese proceso se le conoce como hemopoiesis, donde ocurre en algunos dentro de algunos huesos. Ahora, el almacenamiento de triglicéridos. Esta médula amarilla, cuando la persona ya es adulta, esta médula al principio era la médula ósea roja y de poco a poco se va convirtiendo en la médula ósea amarilla. ¿Qué se quiere decir? El almacén de triglicéridos, que está constituida por adipocitos, que estos almacenan una reserva potencial de energía química. Ahora, nuestros huesos igual están formados por membranas que recubren al hueso. ¿Cuáles son? El periósteo y el endoósteo. ¿Dónde le encontramos el periósteo? Podemos ver que en la imagen está en la parte externa y endoósteo en la parte interna.
Ahora, este periósteo, ¿cuál es su función? Ayuda a la inserción de ligamentos con el hueso. Además, ayuda a la reparación, que nosotros tengamos algunas fracturas en nuestro hueso. De ahí ayuda al crecimiento en grosor o diámetro. Y el endósteo está en la parte interna de nuestro hueso, que ayuda a producir las células óseas. Entonces permite a la nutrición de hueso. El tejido, el tipo de tejidos que podemos encontrar son compactos densos y esponjosos trabecular. Este denso podemos encontrar en los huesos largos, que este denso podemos ver en la imagen que hay formaciones de conductos de Havers y Weldman, que gracias a estos conductos pueden pasar los vasos sanguíneos. Y estos esponjosos trabecular se encuentran más que todo en las épfisis de los huesos. Ahora, la osificación son dos. Cuando hay una formación de la mujer cuando está en gestación, esta osificación se produce en el sexto y séptima semana. Son directa e indirecta. ¿Qué quiere decir? La directa es la osificación intramembranosa. Se dice que en el hueso se desarrolla directamente a partir de las células del mesénquima. ¿Qué quiere decir? Se van formando estos huesos gracias a las células del mesénquima o en sí las membranas fibrosas. Que estos huesos, esta osificación se hace en los huesos del plano del cráneo, la mandíbula y la clavícula. Y la indirecta, la endocondral, se crea primeramente un molde de cartílago iliano y luego se sustituye por hueso. Esto donde se puede, esta osificación donde se hace en los huesos largos y cortos. Ahora, la estructura ósea está formada por tres: la diáfisis, la epífisis y la metafisis. Epífisis están en la parte primera y última, proximal y distal. Metafisis es la parte del cuello del hueso, y lo siguiente, todo el cuerpo, es la diáfisis. Ahora, los tipos de hueso, ¿cuáles son? Son huesos largos, planos, cortos, los supernarios se le dice, o otros que son arqueados, irregular. Los largos, ¿dónde podemos encontrar? Los largos podemos encontrar en la parte del brazo, antebrazo, muslo y pierna. Y los planos podemos encontrarlos en la cavidad nasal, en el hueso del cráneo, en la cavidad de orbitario y en la cavidad pelviana. Y los supernarios, el ejemplo es el hueso sesanoide o la rótula, como vimos en la imagen. Y otros, como dijimos, los arqueados, que ¿cuáles son? Son las costillas. Las irregulares son las vértebras, nuestra columna vertebral tiene una forma irregular. Entonces podemos ver aquí que el hueso, los huesos más largos están formados por cabeza y cuello anatómico. Ahora, los huesos largos, como dicen, largos, entonces su longitud predomina sobre las otras dimensiones. Ahora, los cortos tienen una forma cúbica y su longitud y ancho son casi iguales. ¿Qué quiere decir? Tienen una misma forma, mismo tamaño y mismo grosor. Ahora, los huesos planos, el omóplato, que es uno de ellos, son delgados y están compuestos por dos capas paralelas del tejido óseo,
que compactas que son separadas, ¿por qué? Por el tejido óseo esponjoso. Ahora, las irregulares que dijimos son las vértebras dorsales, que podemos ver tienen una forma irregular y por eso esto no se les, como se dice, no se les junta en la clasificación general. Ahora, los tipos de huesos que son macroscópicamente pequeñas, que no se ven a simple vista, son los huesos sesamoides. Donde encontramos son los huesos igual aquí en la parte de la planta del pie. Son muy pequeños en formas de semilla, que estas se desarrollan en el interior de los tendones, sometidos a considerable fricción, tensión y estrés mecánico. Es el que nos ayuda más que todo en nuestro pie cuando tengamos, digamos, una fricción o una tensión, al menos un ejemplo entre las mujeres. Nosotros utilizamos tacos en ocasiones especiales y hay una presión, una tensión en la parte de nuestra planta del pie. Entonces, este huesito ayuda con los tendones de nuestros músculos a que soporte el peso de nuestro cuerpo. Ahora el cráneo. Principalmente son 8 huesos craneales. Ustedes vieron el frontal, las 2 parietal, 2 temporales, el occipital, el esfenoide y el etmoide. El frontal, la parte de la frente, que es el techo de las órbitas. ¿Qué quiere decir? Es donde se alojan los glóbulos oculares. Los 2 parietales son los 2 huesos, son las proporciones más grandes que están en las partes laterales de nuestro cráneo, que van como formando un techito en sí para nuestro encéfalo o nuestro cráneo. Ahora, los temporales son 2, a uno de cada uno, y estas tienen 3 proporciones. Son escamosas, podemos ver acá abajo, son las escamosas. Las escamosas, perdón, acá arriba. Las mastoideas son acá abajo, podemos ver en la imagen. Entonces son esta parte. Estas son mastoideas, escamosas y las pentrosas. Ahora el hueso occipital, la parte atrás del cráneo, la parte posterior. Y debajo de este hueso podemos encontrar un agujero occipital o se le conoce como foramen magno. Que al lado de ese agujero hay 2 superficies que se les llama cóndilos del occipital, que se articula con ¿qué? Con la columna vertebral, con la primera vértebra. Entonces, el occipital es la que se inserta con toda nuestra columna. El esfenoide es un hueso pequeño, tiene una forma de mariposa, no se olviden. Esta tiene ¿cómo se dice? Se le dice que es la línea media del cuerpo del esfenoide, donde hay una fosa aquí en la parte media de este hueso esfenoide, que se le llama como silla turca. Entonces, ¿qué función hace esta fosa? Alojar a una glándula que es de nuestro sistema nervioso muy importante, que es la apófisis. Entonces, aquí es donde lo aloja a la hipófisis. El hueso etmoide, como podemos ver, dijo en el video igual, está en la parte interna y media de la parte de nuestro cráneo. Ahora, nuestra cara están constituidos por 2 huesos nasales. Vieron que ustedes en el video, los maxilares, los lagrimales, los 2 cornetes y vómer que están acá adentro. Ahora, el palatino, que en la parte del paladar. Ahora, la mandíbula. Podemos ver que están formados por rama mandibular y ya viene de todo el cuerpo, que es de la mandíbula. Como vimos igual, cualquier hueso tiene apófisis,
para poder insertar a cualquier hueso de nuestro cuerpo. Aquí al menos se conectan los huesos de los oídos, que son huesos pequeños, pero sí encontramos huesos en nuestros oídos. Ahora, los senos paranasales, estas cavidades están ubicadas en ciertos huesos de nuestro cráneo y de la cara, y cerca de la cara, que está cerca de nuestra cavidad nasal. Estos senos paranasales están cubiertos por mucosa, que continúa la que recubre nuestra cavidad nasal. Que esta cavidad igual tiene frontal, esfenoide, etmoide y los huesos maxilares. Ahora, las fontanelas. ¿Qué son las fontanelas? Son los espacios entre los huesos del cráneo, formados por un tejido mesenquimatoso. Entonces, son estos espacios que hay entre la unión de un hueso a otro por tejido mesenquimatoso. Ahora, el esqueleto axial de la columna vertebral. Se le llama también raquis o espina dorsal, que se les llaman vértebras, y su función es proteger la médula espinal. Su longitud en el hombre es de 71 centímetros y la mujer 61 centímetros. Esta sirve como soporte para la cabeza y el sitio de inserción de las costillas, la cintura pelviana y los músculos de la espalda. Ahora, la composición de la columna vertebral. Como vieron en el video, son 7 cervicales, torácicas son 12, 5 lumbares, un hueso sacro y el hueso coxis. Ahora, estas vértebras están insertadas por unos discos que son intravertebrales. Que estos discos ayudan a cuando hay una compresión. ¿Qué quiere decir? Compresión cuando nosotros hagamos una fuerza de levantamiento de cualquier cosa, de una cosa pesada, una caja. Entonces nosotros nos agachamos y lo alzamos, entonces hacemos presión, fuerza para poder levantar. Entonces, para que no haya ningún problema, en ese disco se hace la compresión porque la columna va presionando y ayuda que no haya mucha presión entre una y otra. Ahora, este disco puede también una función en sí si uno tiene un problema que se le llama hernia de disco. Esa hernia de disco puede producir una parálisis de nuestras piernas, o sea, no podemos caminar. ¿Por qué? Porque esta hernia que se va a producir acá en el disco hace una compresión a la médula y hace que las funciones de nuestras piernas vayan, no estén funcionando totalmente. Entonces es importante igual los discos de nuestros cuerpos. Ahora la columna está formada por cuerpo vertebral, arco vertebral y la apófisis. Apófisis, cuerpo vertebral, arco vertebral y todo el cuerpo vertebral. Ahora, la región cervical, la parte del cuello, son 1 y 7. Son huesos pequeños al resto de todas las vértebras porque primeramente son huesos que forman parte de nuestro cuello. Entonces, y que en el primero y segundo es donde se inserta con la parte occipital. Ahora, las vértebras cervicales, como dijimos, el primero es el atlas y el segundo es el axis. La primera y segunda vértebra. Que el axis tiene un cuerpo vertebral y una apófisis en forma de clavícula. El axis. Y el atlas, sus carillas articulares son convocadas y estas articulan con los cóndilos occipitales. Entonces, estas carillas ayudan a la articulación con la parte occipital, que se llama articulación atlanto-occipital.
la región torácica. Podemos ver que dijimos en el video, lo vimos que son 12. Ahora, estas vértebras son más grandes y resistentes que las cervicales. Ahora, la diferencia es que las costillas son las que se articulan en esta parte. Ahora, la vértebra torácica en sí podemos ver que tienen carilla articular y fósila costal, que ayuda a la inserción de una vértebra a otra, que eso todo eso tiene, excepto en sí la vértebra torácica 11 y 12, dice las apófisis transversales, estas las de acá, las del lado, presentan carillas articulares que se articulan las 11 y 12 son estas carillas, los apófisis transversales, tienen carillas para que articulen con los tubérculos costales. ¿Qué quiere decir? Que inserten a los tubérculos de cada vértebra. Ahora, los cuerpos de las vértebras dorsales presentan fósilas costales para las cabezas de las costillas. Aquí es para que inserte la parte de la costilla. Y los movimientos de las costillas en la región torácica son limitadas por la unión de las costillas con el esternón. La región lumbar, ya la parte de la cadera casi. Entonces, estas vértebras son 5, son las más grandes y fuertes, que estas ayudan, soportan todo el peso corporal por las vértebras aumentadas hacia la región inferior. La región lumbar tiene sus apófisis espinosas, que quiere decir son más cuadriláteros, que son más gruesas y anchas. ¿Para qué? Para que se haga una inserción de los grandes músculos de la espalda. Ahora llegamos al sacra y al coxis. Esta región en sí, el sacro, como podemos observar, tiene forma de triángulo, son 5 y podemos ver que a medida que va llegando a la parte de la vértebra coxis, van disminuyendo de tamaño. Una más grande, una más larga. Entonces, colocado en la porción posterior de la cavidad pelviana, entre ambos huesos coxales, el sacro sirve de fuerte cimiento de la cintura pelviana, la parte de acá. Ahora, el tórax o la caja torácica está formada por las costillas, y las costillas se insertan primeramente igual en la parte al medio por un hueso que se le conoce como el esternón, que es plano, delgado, donde se encuentra en el centro. Tiene un tamaño de 15 centímetros y están constituidos por 3 partes. ¿Cuáles son? Manubrio en la parte principal de acá, el cuerpo y la apófisis sigmoides. ¿Qué quiere decir? Esta parte, la colita, es la parte última, parte inferior. Ahora las costillas, como vimos en el video, son 12, que hay verdaderas, falsas y flotantes. Hay 2 flotantes, hay 3 falsas y las 7 verdaderas. La parte de una costilla presenta cabeza, cuello, tubérculo, cuerpo y extremo anterior. ¿Cuáles son? La cabeza, que es esta, cuello, tubérculo, el de acá, cuerpo y la parte anterior. Entonces, ahora la articulación de las costillas a una vértebra. La cabeza de cada costilla se articula con 1 o 2 cuerpos vertebrales de las vértebras dorsales que le corresponden. Quiere decir aquí donde se insertan
en tanto que la tuberosidad lo hace que la apófisis transversal de la vértebra con la que se relaciona. Por delante, las costillas pueden relacionarse de distintas maneras con el esternón o no hacerlo, lo cual determina su denominación. Entonces, se articulan gracias a estos hipófisis y también gracias a la tuberosidad. Ahora, el esqueleto apendicular, su función primaria es el movimiento. ¿Cuáles son? Comprenden los huesos del miembro superiores e inferiores, así como los huesos de las dos cinturas, la escapular y la pélvica. Ahora, el hombro, como vimos, son dos cinturas escapulares. Cada uno consta de una clavícula y una escápula. Ahora, la clavícula. A simple vista nosotros podemos tocarla. Tiene forma de S. Esta se articula hacia la media con el manubrio del esternón y hacia el lateral con el macrobio de la escápula. Podemos ver, aquí se inserta y la parte delantera, donde se va el esternón y la parte atrás de la escápula. Ahora, la escápula o omóplata es un hueso grande, triangular y plano. ¿Por qué se le dice grande? Porque tiene el tamaño que empieza desde la segunda parte de la vértebra de nuestra costilla hasta la séptima costilla. Ahora, la estructura del miembro superior, ¿cuáles son? La parte del brazo, que es húmero, cúbito, radio, carpiano, metacarpiano y falange. El húmero, la parte del brazo, el hueso más largo, grande, y esta se destaca por la cabeza redondeada que se aloja la cavidad glenoide. Ahora, el cúbito o radio. El cúbito se ubica en la parte de la región medial del antebrazo y el más largo que el radio. Entonces, podemos ver cuál es el cúbito. Y el radio es la región lateral del antebrazo. Entonces, podemos decir del brazo la parte delantera y la parte del medial del antebrazo. Ahora, la articulación del codo. Están formadas por doble unión, que es la escultura de la troquear del cúbito con la troqueada del húmero. Entonces, es la unión del cúbito con el húmero y la cabeza del radio con el cóndilo del húmero. Entonces, los dos, el codo está formado por la unión del húmero, tanto con el radio y el cúbito. Ahora, los huesos de nuestras manos. ¿Qué dijimos? Como vimos en el video, hay carpiano, metacarpiano y los falanges. Carpo, proximales. Meta, intermedio y falanges son los distales. Ahora, la cintura pélvica, que es la cadera. Son huesos coxales, son dos huesos que gracias a la sífilis del pubis se juntan y forman la parte de la cadera, que forman la pelvis. La función de esta pelvis provee el soporte sólido de la columna vertebral y a los órganos de la pelvis ósea. Conecta el esqueleto axial con los miembros, con los huesos del miembro inferior. Ahora, la pelvis, como vimos, está formada igual por tres. Son huesos funcionados, que ¿cuáles son? Es el ileón, que es la parte superior, pubis, que es la parte inferior anterior, y isquión, isquión en la parte inferior y superior. Y el pubis en la parte inferior posterior. Entonces están formados por tres huesos que son fusionados. Ileón, isquión y pubis. Ahora
la pelvis mayor y menor, que se les conoce como lasa o verdadera. Ahora, esta última, que es la menor, es el estrecho donde pasa el bebé en el momento del parto. Entonces, si vemos que tiene un tamaño pequeño, por ese estrecho tiene que pasar el bebé cuando la mujer está en posición de parto. Ahora, los miembros inferiores, ¿cuáles son? Son fémur, rótula, la tibia, el peroné y la parte de la formación de nuestro tobillo y nuestro pie. Los tarsianos, metatarsianos y falanges. El fémur, que decimos es un hueso largo igual, largo, que es más pesado, y esto es el más resistente de todo el cuerpo. Ahora la rótula, como dijimos, es el pequeño hueso que podemos ver que en la parte de nuestra rodilla es un hueso pequeño, triangular y aplanado, que dice que está situado en la parte de la rodilla. Ahora, la tibia y el peroné. Ahora, la tibia forma parte de la canilla. Entonces, la tibia es la canilla, es medial y el hueso que soporta todo el peso del cuerpo. Entonces, esta se articula con el fémur y el peroné y el astrágalo distal. Y el peroné está en la parte paralela y lateral de la tibia, que es más pequeño que la tibia. Entonces, en la tibia tiene el tamaño un poco más grande que el peroné. Ahora, los huesos de nuestros pies que podemos ver, que conocemos cuáles. Son los tarso, metatarso y falange. Como vimos en el video, que el tarso están formados por varios huesitos que en la parte de nuestra definition. Entonces vamos a ver acá cuáles son los huesos. Del calcáceo, que es este huesito de acá. El astrágalo, que es este huesito de acá. Navicular escafoide, el de acá, está con el astrágalo cerca. Las cuñas que dijimos que son 3, primera, segunda y tercera. Y el cuboides. Ahora, los metatarsianos que vimos que son 5, los falanges que forman de nuestros dedos. Ahora, el pie tiene una forma de arco que es el arco transversal. ¿Qué quiere decir? Que este arco nos ayuda, bueno, más que todo ayuda a nuestro pie a distribuir el peso de nuestro cuerpo. Y actúa como palanca durante la marcha. Entonces nos ayuda cuando estamos caminando, y ayuda también que el peso, cuando nosotros estamos en movimiento, distribuya igualitariamente. Y eso es todo, chicos. Como podemos ver claramente, es un tema bien bonito. Son temas que a veces uno no sabe cómo estamos formados. Ahora sí, estas diapositivas igual yo se los voy a pasar y para que lo tengan y vayan estudiando. Mañana vamos a pasar el tema de miología y artrología. ¿De qué trata? De las articulaciones y la miología de los músculos, que está formado todo nuestro cuerpo. Entonces mañana vamos a avanzar 2 temas porque son cortos, para ir así avanzando más rápidamente, porque son varios temas que está incluido este tercer tema, que es el cuerpo humano. Bueno, chicos, se me cuidan, tengan una linda tarde, noche, y vayan leyendo su libro